Muy bien, concentrémonos. La frase favorita de muchas personas es mi vida. Yo lo quiero hacer. A nadie le hago daño. Es mi decisión. O decimos a veces de que no afecta lo que yo haga porque es mi vida, es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiero hacer. Eso es lo que decimos nosotros. Pero hoy vamos a ver un tema de suma importancia. Hemos titulado el tema de hoy, tu decisión, nuestra consecuencia. Esto es porque cada decisión que tú tomas no solo trae consecuencia para ti, pero tiene consecuencias para todos los que están alrededor tuyo. O sea que a veces nosotros no nos fijamos, pero lo que tú haces trae consecuencias para los que están cercanos a tu hogar. Trae consecuencias para tus familiares. Trae consecuencias para tus amigos. Pero esto no se ve así. Siempre decimos, es mi cuerpo, es mi vida, no le hago daño a nadie, ¿qué les importa? Son las palabras que se utilizan. Y a veces se podría decir, bueno, podría tal vez que tiene razón. Pero a veces hay personas que pagan las consecuencias de tu pecado. Ahora, no malentiendas, la persona no paga tus pecados porque no puede ser así, pero sí puede pagar consecuencias de tu pecado. El libro de Josué, les he dicho y mencionado varias veces, es uno de mis libros favoritos. Es uno de mis libros favoritos porque hay mucha acción. A mí me gusta la acción, me gustan las películas de acción. Y lo que es el libro de José, Jueces, tiene mucha acción, por eso son mis libros favoritos. Me gustaría que haya una película con efectos así, ¿verdad? Que retumbe el sonido, porque hay muchas peleas, hay muchas batallas, y no es que sea sangriento, pero simple y sencillamente me gusta la acción, y por eso me gustan estos libros. Pero claro, lo que más me gusta es el mensaje y las enseñanzas que hay en estos libros. Pero si vamos a Josué 6, 17 y 18, vamos al libro de Josué capítulo 16, versículos 17 y 18. Y antes de leer estos, vamos a recordar una cosa. Recordemos que Josué estaba liderando al pueblo de Israel. Acordémonos que ellos habían ya cruzado el Jordán y acordémonos que ellos iban a tomar posesión de la tierra. El primer pueblo que iban a conquistar, y decimos pueblo, pero en realidad ya eran ciudades establecidas, es el pueblo de Jericó. Jericó tenía una muralla grande y esta muralla fue derrumbada por medio de Dios. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel ante Jericó. Pero hubo unas ciertas instrucciones que Dios le dio al pueblo a través de Josué. Unas instrucciones así como hoy en día se nos da a nosotros. Porque nosotros tenemos instrucciones de Dios y se nos dice qué debemos de hacer, pero se nos dice a través del predicador. Y a veces nosotros no queremos hacer caso porque simple y sencillamente decimos, es una persona quien lo está diciendo. No queremos hacer caso porque simple y sencillamente decimos, él no es nadie para decirme a mí qué es lo que tengo que hacer. Y como se dice por ahí, para que quede claro, yo no les digo nada, yo solo expongo la palabra del Señor. Yo no impongo, yo solo expongo. Yo solo te digo el mensaje que Dios quiere para ti. Yo solo te entrego el mensaje y como dice en inglés, no le des al mensajero. Yo solo te entrego el mensaje como Dios quiere que sea entregado. Y en esta ocasión, Josué estaba haciendo lo mismo. Josué le había dado instrucciones al pueblo de Israel por parte de Dios. Y si vamos a la escritura ahora sí en Josué 6, 17 y 18, podemos leer lo siguiente. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que está en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió
a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Muchos recordarán que la palabra anatema quiere decir maldito. O sea que antes de ir a destruir el pueblo de Jericó, Josué le dijo: esta es una ciudad maldita. Y no solo les dijo eso, pero le dijo: todo lo que está en ese pueblo es maldito. Y no solo les dijo esto, pero les dio instrucción por parte de Dios. Dice: no toquen lo que está ahí, no lo guarden, porque dice: es maldito. Solo Rahab y su familia se salvó. Y esto es porque Rahab los ayudó a los 2 espías a esconderse cuando ellos estaban siendo buscados. Y por eso le perdonaron la vida. Pero de ahí en fuera dice: no toquen nada. Hoy en día se nos dice a nosotros: no hagas esto. Hoy en día se nos dice a nosotros: no hagas lo otro. Hoy en día se nos dice: mira, es que si haces esto, va a pasar esto. Pero nosotros decimos: es mi vida. Y tienes razón, es tu vida. Y dices: es mi decisión. Y tienes razón, es tu decisión. Pero tienes que saber que tu decisión tiene consecuencias. Y no tan solo tiene consecuencias para ti, pero afectas a todas las personas. Este motín que estaba adentro de la ciudad era maldito. Se había dicho que todo se tenía que quemar. Todo tenía que ser destruido. Pero a veces nosotros no le vemos nada de malo, o a veces se parece que se nos dice lo contrario. A veces se nos dice que no hagas esto y parece que se nos dice: hágalo. Muchas veces por eso dicen que la psicología de reversa trabaja. Cuando le dices a una persona que haga tal cosa, va a hacer lo otro. Entonces por eso dices: bueno, si quieres que haga esto, dile esto para que haga al revés. Porque así somos el ser humano, somos complejos. Y lo que dicen que hagamos, no lo hacemos. Pero si nos dicen que lo hagamos, no lo hacemos. Es chistoso, pero así trabaja la humanidad. Y en este caso parece que al pueblo de Israel se le haya dicho totalmente lo contrario. Pero hay una sola cosa: que hubo una advertencia. Y si vemos aquí en la última parte, dice: no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbáis. O sea, no vayas a ser maldito al campamento. Cuando habla de campamento se refiere a soldados, se refiere a un ejército, y este era el ejército de Israel. O sea que decía: no vayas a tocar las cosas que están ahí, porque vas a maldecir al ejército completo. Pero yo creo en ese momento: no pasa nada, hombre. Porque es lo que decimos, es lo que hacemos en nuestra vida. ¿Cómo va a castigar Dios por esto? Yo lo voy a hacer total que nadie se va a dar cuenta. Yo lo voy a hacer total que es mi vida, es mi decisión. Pero cada decisión que tomas tiene consecuencias. Y hoy vamos a ver de Acán. Acán tomó una decisión. Y esa decisión que él tomó tuvo consecuencias no solo para él, pero para todo un pueblo. Y si continuamos ahí en Josué, pero ahora vamos al capítulo 7, versículo 1, vamos a leer lo siguiente. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a lo anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel.
Si te fijas muy bien aquí y si lo analizas, Dios habla en plural, pero fue una sola persona quien cometió el pecado. Si te fijas bien, dice los hijos de Israel. Pero si te fijas más adelante, dice porque Acán. O sea que, aunque está hablando en plural, fue una sola persona quien cometió el pecado. Y así hoy en día, aunque tú digas es mi decisión, Dios toma en cuenta a los que están alrededor tuyo. Tal vez no va a tomar en cuenta a toda la ciudad de Dalton, posiblemente sí. Pero ten en cuenta que va a tomar a los que están alrededor tuyos, a tus familiares, a seres quien tú quieres, a seres quien están contigo, a seres quien te ama. Muchas veces se dice, pues es que yo voy a hacerlo porque yo lo quiero hacer. Refiriéndose a cualquier cosa, pero luego ¿quién sale ahora sí pagando los platos rotos? A veces son los papás. A veces la muchachita se mete con el muchacho, la muchacha sale con su domingo 7, como dicen por ahí. ¿Y quién es el que lo paga? La mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es la que luego termina cuidando a los hijos. Paga la consecuencia de algo que la mamá no cometió. A veces la persona se emborracha y dice, es mi vida, es mi decisión, pero luego puede ser que mate a otra persona cuando esté conduciendo. Fue tu decisión, pero mataste a otra persona. Otra persona llevó las consecuencias. Tú tienes decisiones, pero las consecuencias son para los que están alrededor tuyo. Y si lees bien este versículo 1 del capítulo 7, dice los hijos de Israel, pero luego dice Acán. Y no es que sea contradicción, pero Dios toma en cuenta a un grupo. Y tú puedes tener una decisión hoy, pero déjame decirte que el que va a pagar las consecuencias es todo el grupo de personas. El pecado de Acán tuvo consecuencias. El pueblo de Israel fue a otra batalla. Fue a otra batalla porque ellos habían ya conquistado a Jericó. Y usted sabrá que cuando una persona tiene una victoria, luego se infla. No sé si usted ha visto a alguien que gana algo, está luego, ¿verdad? Ni quien le diga nada, pero se pone, hermano, usted ganó este. Sí, yo lo gané. Porque es lo que hace el ser humano. Luego levanta la frente. Luego se pone esponjado. Y déjame decirte que el pueblo de Israel hizo esto. El pueblo de Israel ganó a Jericó, pero no por tanto que ellos lo hayan derrumbado, sino simple y sencillamente Dios les había dado la victoria. Y como les había dado la victoria, dijeron, pues vamos al otro pueblo, total que Dios es con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tal vez usaron esa expresión, pero entonces ellos fueron a una segunda batalla. Pero ellos no tomaban en cuenta que Acán había cometido un pecado. Y había habido una advertencia. Se había dicho que va a ser maldito todo el campamento por alguien que peque. Acán cometió el pecado. Y si leemos ahí en Josué, si vamos al capítulo 2 al 5, podemos leer lo siguiente. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Betabén, e hizo el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín.
y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Si te das cuenta, Dios ya no estaba con ellos. Acán cometió el pecado. Había habido una advertencia: va a ser el pueblo maldito. Se mandó a reconocer el pueblo, usted sabe, de los militares, de ellos van y mandan espías siempre. Fueron a reconocer la tierra y dijeron: mira, si pudimos con Jericó, con Ahí vamos a hacerla. Manda 2,000 o 3,000, hombre, que son poquitos. No son muchos, 2,000 o 3,000, con eso tienes. Mándalos ahí, y ahí está el problema, porque parece trabalenguas aquí. Mándalos ahí, total que pues ahí son pocos y vamos luego a ganarles. Es lo que dijeron. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que 36 personas murieron. 36 personas de un ejército entrenado. 36 personas que no habían tal vez pecado en ese momento. 36 personas que habían ellos guardado el mandamiento de no tocar las cosas. 36 personas que cuando se le dijo no toques nada, no lo hicieron. Mas sin embargo Acán dijo: nadie se va a dar cuenta, yo voy a tomar las cosas. Y esto puso una maldición al pueblo. Y 36 personas que no tenían nada que ver con el asunto murieron a consecuencia de que Dios ya no estaba con ellos, porque les había Él dicho: no voy a estar con ustedes si tocan esto que es maldito. 36 personas muertas. Fue uno el pecador y 36 personas murieron. Josué y el pueblo de Israel empezaron a llorar. Y lloraron fuerte. Ellos habían tenido victoria y ahora estaban llorando. Estaban llorando porque ellos pensaban que Dios estaba con ellos, pero ahora Dios ya no estaba con ellos. Y estaban llorando lágrimas porque decían: ¿cómo es posible? Y le clamaron a Dios y le dijeron: ¿qué está pasando? Entonces ahí es cuando Dios le dice al pueblo de Israel. Y si nos saltamos el versículo 6, pero vamos a Josué 7, vamos a leer del 7 al 11. Josué capítulo 7, versículo 7 al 11. Dice: y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para que entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruya? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿por qué diré que yo, Israel, ha vuelto a espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todas las moradas de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? Y entonces, ¿qué haré tú y tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Si te das cuenta, Dios sigue hablando en plural. Una persona cometió el pecado, pero Dios habla en plural. Han cometido pecado. Y no solo han cometido robo, pero también han mentido. ¿Por qué dice Dios han mentido? Porque el pueblo de Israel, o mejor dicho Acán, solo dijo: yo no he tomado nada. Acán, yo creo, él guardó todo, lo escondió y dijo: no se van a dar cuenta. Pero cuando Josué lloró ante Dios,
Dios le dio respuesta, es a causa del pecado. Yo les dije, no toman de lo maldito, mas sin embargo, ustedes lo han tomado, lo han robado. Dios le dijo a Josué que echara suerte sobre la tribu. Y de esta manera Josué se pudo dar cuenta quién fue el culpable de todo esto. No vamos a ir a estos versículos para brevedad, pero si usted lee más adelante se va a dar cuenta que el pueblo de Israel, lo que hizo Josué, los llamó todos a un lugar y de este lugar empezó a llamar suertes y vino luego la tribu que tocaba y luego el padre, la familia y luego llegó la suerte hasta Acán. Déjame decirte que no hay pecado que sea oculto. Déjame decirte que todo lo que tú hagas se va a saber tarde o temprano. Todo lo que tú hagas tiene consecuencia. Y todo lo que tú hagas no solo te afecta a ti solamente, pero afecta a todos los que te rodean. Acán cometió el pecado. 36 personas murieron. Y cuando Josué le preguntó por qué murieron estas 36 personas, Dios les dijo, haz suerte, porque alguien ha tomado cosas que yo dije que no tomaran, y esto quebrantó el pacto. Cuando tomaron todas esta suerte, la suerte cayó en Acán. Y esto de decir suerte no crean que es suerte, ¿verdad? Sino así se le dice, pero en realidad es un rito que tenían los judíos. Echaron suerte, dicen, pero en realidad es algo complicado de explicar. Pero no es que haya sido mala suerte de Acán, sino que Dios estaba dirigiendo a través de este método todo lo que tenían y les dijo quién fue. Y Josué, cuando se dio cuenta que era Acán, le preguntó, ¿qué pasó, Acán? Claro que no estas palabras, estamos usando la versión Joel Esparza 2013. ¿De qué pasó, Acán? ¿Qué hiciste? ¿Por qué ha caído la suerte en ti? Lo bueno es que Acán era un hombre de milicia y tenía respeto. Acán fue sincero. Y si lo podemos leer ahí, si vamos al versículo 20, todavía del capítulo 7, versículos 20 y 21. Acán estaba entrenado en la milicia y él no echó mentiras. Dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siglos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que esto escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ve que no es suerte, sino que Acán cometió el pecado. Dios dirigió a Josué. Josué interrogó a Acán. Acán dijo, no me puedo esconder, pues la suerte ha caído en mí. Le voy a explicar qué pasó. Y luego dice aquí, pues hice esto y acá, ¿verdad? Pero no todo esto, pero me puedo imaginar la descripción. Porque si lees la descripción, pues es como lo dijéramos hoy en día. Mira, es que me encontré un manto babilónico que estaba pero muy bueno. Y luego dice 200 ciclos de plata. Es que mira, era plata y pues tú sabes que hay que andar pagando cosas. Y luego vi un lingote de oro que pesaba 50 ciclos. Hombre, ¿cómo lo voy a dejar? Es que todo eso estaba muy bueno y ¿cómo lo íbamos a quemar? Pues es que mira, Josué, no te pases tan bien. Pero luego dice aquí que él mismo reconoció que había pecado. Un pecado que cometió Acán. Una sola persona cometió el pecado, pero todo el pueblo pagó la consecuencia. Pagó la consecuencia de la avaricia de Acán. Pagó de la consecuencia porque Acán codició algo y no solo lo codició, pero se lo robó. Y no solo lo robó,
pero lo escondió. Un pecado que tal vez dijo, nadie va a saber. Un pecado el cual él había escondido en la tienda. Un pecado el cual dijo, no tiene nada de malo. Un pecado que dijo, no le voy a hacer daño a nadie porque esto va a ser destruido. Un pecado que dijo, nadie se va a dar cuenta porque lo van a quemar todo y van a pensar que esto se quemó ahí. Mentalidad que hoy en día nosotros tenemos. Mentalidad que nosotros utilizamos para procesar y justificar nuestras acciones. Acán tomó de algo que era maldito, que era anatema. Se oye más bonita la palabra anatema, ¿verdad? Pero la palabra quiere decir maldito. Tomó de lo maldito. Y por eso mismo cayó la maldición sobre el pueblo de Israel. Una persona pecó y la consecuencia cayó sobre todo un pueblo. Pero no tan solo esto. Hubo más consecuencias de ese pecado. Aparte de los 36 soldados muertos, ahora sí como dicen, hubo más ahí que la pagaron. Una persona la hizo, la pagaron 36 personas, pero aún más lo pagaron otras personas. Vamos a seguir y vamos a ver quién más lo pagó. Vamos a Josué, vamos a ver el versículo 24 y 25 todavía del capítulo 7. Josué 24, 25 del capítulo 7. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingo de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todos al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Acán fue el único que pecó. Pero la consecuencia la pagaron 36 soldados. Y no tan solo eso, pero también la pagaron ahí, dice, sus hijos, sus hijas, todos sus ganados y toda su propiedad. ¿Te puedes imaginar? El pecado de una sola persona trajo consecuencias a 36 soldados, a sus hijos, a sus hijas y aún hasta los animales. De leerlo, no es chistoso que lo hayan matado, pero es chistoso que hasta aún los animales los hayan matado. Pero los mataron porque eran considerados malditos. Eran considerados malditos porque Acán había cometido un pecado. Había tomado algo que dijo Dios, no vayan a agarrar esto porque esta ciudad y todo lo que hay ahí es maldito. Acán tomó de lo maldito y con esto trajo la maldición al pueblo. Y cuando se enteraron que fue Acán, entonces también la familia de Acán pagó el pecado de Acán. Aunque aquí no dicen cuántos años o cuántos hijos, hijas tenían, sí dice que es hijos, hijas. O sea que cuando menos tenía 2 hijos y cuando menos tenía 2 hijas, porque habla en plural. O sea que cuando menos 4 personas más la pagaron. Y luego dice que bueyes y ovejas, y también si vemos es plural, o sea que cuando menos 2 bueyes, 2 ovejas. Todo esto fue a consecuencia de una decisión que una sola persona tomó. En esta mañana te digo, es tu decisión, pero acuérdate también que es nuestra consecuencia. Toda decisión que tú tomas
arrastras a tu familia. Toda decisión que tú tomas, vas a arrastrar a todos los que te rodean. Por eso analiza bien cuando tomes una decisión. No pienses solamente en ti, porque dirás que es tu cuerpo, dirás que es tu vida, dirás que tú lo quieres hacer, dirás que no le haces daño a nadie, pero acabamos de ver que en realidad sí le haces daño a muchas personas. No solo te afectas tú solo, pero afectas a los demás. Y así como Acán, hay varios personajes que también cometieron errores y lo pagaron personas. David levantó un censo y Jehová le dijo a David: escoge de qué 3 cosas quieres. Si quieres una hambruna, o quieres que yo los mate a espada por 3 días, o quieres de caer preso sobre las otras personas. Hubo pecado por David, el pueblo de Israel lo pagó por 3 días, porque es lo que escogió David. Esto lo puede leer en 2 de Crónicas. Jonás tomó una decisión. Jonás dijo: yo no voy a ir a predicar a Nínive. Jonás dijo: yo me voy a ir para el otro lado. Jonás se fue en un barco de esos de mercadería, el cual llevaban víveres las personas, se dedicaban a eso. Mas sin embargo, como Jonás desobedeció a Dios, hubo una gran tormenta. En esta gran tormenta dice que esas personas tuvieron que tirar los víveres del barco. Pagaron los pecados que que Jonás había cometido. Jonás tomó la decisión de no ir, pero todos los del barco pagaron la decisión de Jonás. Pagaron la decisión porque ellos se dedicaban a la mercadería, porque era un barco de carga, pero lo tuvieron que tirar todas sus ganancias al mar. Y así como estos ejemplos bíblicos hay varios. Tu decisión, nuestra consecuencia. En esta mañana ojalá reflexiones en esto. Y si no has aceptado a Cristo, ten en cuenta que esa es una decisión de no aceptar que tú estás tomando. Pero es una decisión que va a traer consecuencias a los cercanos a ti. Posiblemente ya eres bautizado, pero la decisión de no seguir fielmente a Dios trae consecuencias a los que están cercanos a ti. Tu decisión, nuestra consecuencia. Y si en esta mañana tú quieres recapacitar, acuérdate que precisamente tu decisión trae consecuencias. Y así como cometes un pecado, trae consecuencia. Si tomas una buena decisión, esa buena decisión también va a traer buenas consecuencias. El pecado trae malas consecuencias. El perdón de Dios trae buenas consecuencias. Dice la Escritura que visitaré a los que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Pero visitará hasta 1000 generaciones de los que lo aman. Tiene más potencia la bondad. Porque si tú aborreces a Dios, lo van a pagar tus nietos, tus bisnietos y hasta tus tataranietos. Pero si escoges lo bueno, aunque no hay palabra, pues sería tataranietos, lo van a recibir también la bondad de Dios. Y en esta mañana, si quieres tomar la decisión de acercarte a Dios por medio de su Hijo Cristo, lo puedes hacer mientras nos ponemos de pie para cantar el siguiente himno. Y si habías tomado malas decisiones ya siendo bautizados, puedes rectificar el camino pidiendo que oremos por ti para que empieces a tomar buenas decisiones. Mientras cantamos el siguiente himno.